Buenas noches a todos y a todas. Esta es la clase número 6 de la materia Sonido Digital 2 para la Universidad Nacional de Quilmes. En este caso vamos a continuar con lo que habíamos empezado la última clase, que era básicamente distintos tipos de síntesis. Nos habíamos quedado muy al principio con algunos ejemplos muy sencillos de síntesis aditiva. Hoy vamos a terminar de ver síntesis aditiva y vamos a ver otros tipos diferentes que son síntesis sustractiva, síntesis por modulación en amplitud y modulación en frecuencia. Empezamos primero que nada con terminando lo que habíamos empezado a ver de síntesis aditiva. En este caso vamos a abrir uno de los ejemplos que les voy a estar dejando en la carpeta aparte, como hacemos siempre. En este caso lo que tenemos es diferentes señales que se suman. Recuerden que el concepto de síntesis aditiva justamente era un montón de sonidos simples que se sumaban para generar un sonido complejo. En este caso utilizábamos señales, ondas senoidales, ¿sí? Tonos puros con una frecuencia específica. Bueno, acá hay un tema que no se explicó tanto la última clase. También les voy a estar dejando un pequeño artículo para que lean al respecto, que es sobre la componente armónica de la relación armónica entre las diferentes señales que forman sonidos complejos en síntesis aditiva. Si bien no es absolutamente necesario que entre nuestras diferentes señales, entre cada una de los tonos puros que forman nuestro sonido complejo, haya una relación armónica, si todo el sonido tonal está basado en esa secuencia armónica. Una campana, una cuerda de guitarra o de piano cuando es percutida, una flauta, todos los sonidos que conocemos justamente tienen un sistema de entonación que se basa en el principio de las relaciones armónicas entre los diferentes tonos que forman todo su contenido espectral, excepto por los tambores, y que justamente no tienen tonalidad, ¿sí? Los tambores o los platillos en su mayoría no tienen tonalidad porque no hay una relación armónica entre los sonidos que forman parte o sea, las diferentes frecuencias que forman parte de su sonido, del sonido final. En este caso nosotros lo que tenemos es un ejemplo formado por 12 generadores de sonido, ¿sí? 12 ondas principales. Este objeto, no recuerdo si lo habíamos visto, se llama EmpGen. Voy a maximizar esto. EmpGen, ¿sí? Es justamente para generar envolventes. A mí me permite disparar un envolvente. Lo utilizo junto con el objeto Line, que también habíamos visto, ¿sí? Yo lo que necesito obviamente es un bang para dispararlo. Y necesito obviamente establecer una duración. Si no, por defecto, si mal no recuerdo, eran 100 milisegundos. Pero si no, yo puedo cambiar esa duración con un mensaje, justamente, enviándole un mensaje con el argumento duration, y un número, acuérdense, siempre expresado en milisegundos. En este caso voy a hacer que el envolvente dure 5 segundos. Cuando yo aprieto el bang, fíjense que se genera esta rampa y empieza a caer de nuevo. Por defecto, o mejor dicho, siempre EmpGen en el eje vertical, o sea, en el eje horizontal es el tiempo y lo establezco con el argumento duración. En el eje vertical es la amplitud, ¿sí? Hasta dónde va a llegar, y por defecto siempre va a ser 1. Si yo quisiera modificar esto, voy a tener que poner un multiplicador. Por ejemplo, si yo no quiero que vaya, o sea, el eje vertical va de 0 a 1 siempre. Si yo quiero, por ejemplo, que vaya, no sé, de 0 a 100, voy a tener que agregar un multiplicador por 100. ¿Sí? Entonces ahora va a ir de 0 a 100, o sea, 100 va a ser el valor máximo en el eje vertical, ¿sí? Si yo disparo de nuevo, fíjense, llega hasta 70 más o menos y vuelve a bajar de nuevo hasta 0. Pero no. Este objeto EmpGen justamente nos permite generar envolventes de amplitud, ¿sí? La envolvente es básicamente la forma que toma la onda a lo largo del tiempo. Y esto es muy útil para generar este tipo de sonidos, porque generalmente, sobre todo uno cuando trabaja con osciladores, el oscilador per se tiene dos estados, ¿sí? Encendido y apagado, ¿no? Y yo lo único que puedo controlar es la frecuencia. ¿Sí? Recuerden, si yo utilizo el objeto OSC, no sé, 400, esto solo
este objeto, desde este objeto no puedo controlar la amplitud, solamente puedo controlar la frecuencia. Para controlar la amplitud utilizábamos un multiplicador, obviamente con virgulilla porque es un objeto de audio. Sí, acuérdense que la virgulilla es el simbolito este, el que parece un gnocchi. Y la amplitud iba a ir siempre de 0 a 1, por lo que yo tenía que establecer un valor entre 0 y 1 siempre, que lo podía controlar, por ejemplo, mediante un slider, ¿sí? O un number box o cualquier otro control de número, ¿sí? Si yo cambio las propiedades del number box, acá acuérdense que por defecto viene de 0 a 127, así que voy a tener que cambiarlo, 0 a 1, ¿sí? Acá yo ya puedo borrar esto porque lo estaría controlando desde acá. Voy a poner un conversor analógico digital directamente y voy a prender el DSP, ¿sí? Ahí escuchan el tono puro. Estoy controlando la amplitud con esto. Tiene esos saltos, bueno, esto también creo que ya lo habíamos visto, justamente porque entre un mensaje y el siguiente a veces da esos pequeños saltos, por eso se escucha como que rompe en el medio. Para eso utilizábamos el mensaje pesos1, que establece una variable, ¿sí? O sea, el pesos1 significa que no va a ser un valor fijo, sino que va a estar entrando una variable, y un intervalo de tiempo corto, en este caso voy a usar 50 milisegundos, y lo conectaba de nuevo a un line, en este caso un line de audio, porque voy a trabajar con objetos de audio. Esto me permitía hacer un control de volumen que, o sea, acuérdense que el line lo que hace es interpolar valores, ¿no? Entre que llega un valor y el siguiente, no lo va a mandar automáticamente, sino que va a tardar 50 milisegundos en llegar al segundo valor y va a generar una rampa. De esta manera se suavizan muchísimo los saltos y no va a generar ese ruido que generaba antes. ¿Ven? Si yo muevo el fader ahora, ¿sí? Si yo lo enviara directamente como hacía antes, voy a hacer así y esto lo voy a eliminar. ¿Sí? Ven, si muevo muy rápido, salta. Pero bueno, esto controlando la mano, yo también justamente lo que puedo hacer es automatizarlo mediante, como habíamos visto, el mgen. ¿Sí? En ese caso ya no necesito el mensaje, porque justamente el mgen lo crea automáticamente. Yo el mgen lo conecto directamente acá. ¿Sí? Pongo un bang. Nuevamente voy a cambiar la duración. Otra vez le voy a poner un duration de 2000 milisegundos, por ejemplo. Y de nuevo, ahora voy a bajar un poquito para que no sea tan alto. ¿Sí? Sube y vuelve a bajar. Yo puedo arrastrar esto y generar algo más percutivo. Incluso más. Puedo darle diferente forma al envolvente. ¿Sí? En fin, todo esto. Ahora yo lo que estoy haciendo es utilizar tengan en cuenta que también el avance de las distintas frecuencias que forman la componente armónica de un sonido complejo no es idéntico para todas las frecuencias, ¿sí? Cada frecuencia va a ir cayendo a lo largo del tiempo de manera diferente. Eso es lo que forma justamente parte de lo que se conoce como el teorema de Fourier. El teorema de Fourier en realidad se utiliza para averiguar la energía de cada una de estas componentes individuales dentro de un sonido complejo. O al revés, para generar un sonido complejo en base a sonidos individuales. Pero lo que se descubrió al hacer estas mediciones a lo largo del tiempo es que la energía cambiaba, o sea, las envolventes para cada una de estas frecuencias fundamentales y de la frecuencia fundamental y cada uno de estos armónicos, la evolución a lo largo del tiempo no era la misma. Sí, eso va variando. Entonces acá lo que se busca es hacer algo así. En este caso yo lo tengo como está por defecto, ¿sí? Viene con todas las envolventes así, ¿sí? Originales. Y fíjense lo que pasa si yo aprieto el que dice ejecutar. Bueno, está durando 4000 milisegundos para empezar, así que lo voy a cambiar a 500. Perdón, cambio la vista así. Y lo voy a ejecutar de nuevo. Sí, ahora dura 500 milisegundos.
Y ahora yo puedo empezar a jugar con las envolventes de cada una de estas frecuencias fundamentales. Fíjense que en realidad lo que me está explicando, lo que está pasando acá es que cada una de estas envolventes es cada una de las 12 frecuencias que forman el sonido complejo, ¿sí? La primera es la fundamental y las otras 11 serían armónicos. Aunque en este caso, fíjense que yo lo que estoy haciendo es a la salida final. Acuérdense de que ya vimos más o menos cómo funcionaba el objeto throw y catch. La relación de intensidad entre las 12 frecuencias que forman el sonido final es la misma. Entonces yo no podría decir que tengo una frecuencia fundamental, porque en realidad la energía en todas es la misma. O lo voy a tener que cambiar a mano mediante justamente el control de las distintas envolventes. ¿Sí? Yo puedo empezar a jugar con esto. Incluso a lo largo del tiempo puede pasar que entren resonancias y que no todas tengan la misma forma. No, todo depende del tipo de sonido que yo esté queriendo lograr. Sí, voy a modificarlos así más o menos. Y ejecutar de nuevo y fíjense cómo cambia. ¿Sí? Voy a poner un poquito más largo para que se perciba mejor. ¿Sí? A lo largo del tiempo, ¿sí? Esta es la frecuencia fundamental. Fíjense que cuando yo modifico esta, modifica todas las demás. Las relaciones armónicas son así, son múltiplos, ¿sí? Yo tengo una frecuencia fundamental, el primer armónico es la frecuencia fundamental por 2, el segundo armónico es la frecuencia fundamental por 3, por 4, por 5. Todo eso lo puedo ver si yo abro, todo esto son subpatches, ¿sí? No es que yo tengo el objeto Mchen directamente, sino que yo tengo subpatches acá. O sea, acá controlo la fundamental y se envía dentro de cada uno de estos. Acá tengo uno de los subpatches, ¿sí? Fíjense lo que está pasando. La frecuencia fundamental se envía a cada uno de estos 12 number boxes. Al principio se manda sola y después los múltiplos por 2, por 3, por 4, bla, 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 hasta por 12. Y dentro de cada uno de estos, ¿sí?, subpatches, voy a encontrar, si lo abro, lo que de verdad está generando el sonido. Por un lado, cuando yo aprieto el botón de ejecutar, lo que llega es el bang, que pasa a través del mensaje duration, como habíamos visto recién, que viene desde este mensaje. Recibe acá el bang, acá yo el duration lo controlo aparte. Y lo que hace es disparar la envolvente, ¿sí? Pero yo lo que sería el sonido lo tengo constantemente. Si yo no tuviera esta envolvente, o sea, si yo conectara directamente este OSC, que lo vamos a hacer, al throw, ¿sí?, va a empezar a sonar. O sea que yo lo que quiero hacer es justamente controlarlo a través de un botón, para hacer algo similar a como si estuviera percutiendo. Y después cada uno de estos subpatches son exactamente iguales. Lo único que cambia es la frecuencia que está llegando el oscilador, ¿sí? Porque bueno, se va modificando desde acá arriba. Y el resultado es la suma de 12 señales independientes con una relación armónica entre sí, que viene del teorema de Fourier. Es una relación armónica completamente, que son ejecutados cuando yo aprieto este botón. ¿Sí? Así de fácil. Esto como principal, yo esto lo podría empezar a modificar para jugar con eso, utilizando por ejemplo un objeto key. El objeto key, ¿sí?, a mí lo que me devuelve es el número de la tecla que estoy tocando. De hecho voy a usar esto para que vean. Ahí está. Si yo presiono una tecla, ¿no?, A mayúscula, lo que me devuelve el objeto key es el valor ASCII de la letra que estoy tocando. En este caso es la A minúscula, la A mayúscula. Fíjense que acá se ve la letra y acá se ve el número. ¿Sí? Entonces yo puedo utilizar esto para controlar la frecuencia e incluso dispararlo. ¿Sí? Yo puedo conectar esto a un trigger bang float. Acuérdense que el objeto trigger lo que me permitiera ordenar la información. Entonces cada vez que esto se modifique, el number box va a enviar una señal al trigger y lo que va a estar saliendo es por el outlet de la derecha un float, ¿sí?, un valor numérico, y por el inlet de la izquierda un bang común y corriente. Entonces esto lo voy a conectar con un objeto M2F que vamos a ver un poquito más adelante. El objeto M2F lo que convierte es un valor numérico, lo interpreta como una nota MIDI y lo convierte en un valor de frecuencia.
Lo vamos a ver un poquito más adelante, no se preocupen por ahora, pero como para ir viendo qué puedo hacer con esto. Entonces yo puedo utilizar esto, ¿sí?, para disparar, y esto como frecuencia fundamental. Entonces voy a bajarle un poquito el volumen. Bueno, no tanto. Sí, fíjense que cada tecla envía un mensaje con una frecuencia fundamental y el bang al mismo tiempo. Entonces suena con esta forma, con esta envolvente. Yo puedo incluso eliminar por completo, perdón, porque el control me lo interpreta también, es una tecla, el control también llega como una tecla, pero como llega con un valor medio cero, o sea, con un valor raro, no sé si control particularmente tiene código, tiene valor ASCII, el M2F me está mandando una frecuencia de 8 Hz, algo así medio raro, pero bueno. Sí, yo puedo ir cambiando esto, toda la secuencia armónica. Sí. Y suena un poquito más interesante, incluso puedo meter por acá algún armónico medio raro. Como ven, puedo ir jugando con todo esto y ya ir formando sonidos cada vez más interesantes. Parecido a lo que habíamos visto en la clase anterior con el objeto, con el plugin este, el FM7 de Yamaha, que emulaba justamente a un synth de los años 80. Bueno, el principio fundamental detrás de ese synth es en base, en parte, algo similar a esto. Obviamente mucho más complejo y con muchas más opciones, pero empieza por algo así. Ahora, esto lo podemos hacer con sonidos así, con sonidos puros. En este caso nosotros estamos utilizando osciladores pura y exclusivamente. O podemos hacerlo también con sonidos complejos. Aunque si utilizamos sonidos complejos no es precisamente lo que se conoce como síntesis aditiva. Sí. No sería del todo correcto decir que es síntesis aditiva si estamos logrando un resultado complejo mediante la suma de componentes un poco más sencillas. En este caso, este es un patch que me permite reproducir un montón de archivos de audio de manera aleatoria, con intervalos de tiempo aleatorios. ¿Sí? Voy a subir el volumen y voy a darle play. En este caso, así ahí queda la decaída. Dentro del subpatch lo que encontramos es esto, ¿sí? Y dentro de este subpatch tengo otro subpatch, que esto es lo que en realidad a mí me interesa. Este es el principal. Fíjense que lo que está pasando es que la señal que llega desde que yo prendo acá empieza a disparar diferentes metrónomos, que estos metrónomos están controlados por... estos metrónomos controlan valores... generadores de números aleatorios mediante el objeto random. Si el objeto random, cada vez que yo le mando un bang, me genera un número aleatorio entre 0 y el argumento, o sea que en este caso me va a generar un valor aleatorio entre 0 y 5000. Y cada vez que le llega un bang, en este caso yo utilizo un metrónomo para mandarle bangs a tiempos irregulares, pero este metrónomo lo que controla en realidad es el tiempo de un segundo metrónomo, para que este metrónomo, este segundo, sea aleatorio. Entonces me va a estar disparando en diferentes intervalos de tiempo completamente aleatorios un archivo de audio entre estos 7, que en realidad son los mismos 7 pero multiplicados por 7, ¿sí? Cada uno de estos subpatches tiene cargado un sonido diferente. Entonces lo que va a estar sonando es que están sonando, lo que va a estar pasando, perdón, es que van a estar sonando constantemente cada uno de estos en diferentes momentos, estos 7, generando una sonoridad mucho más compleja, ¿sí? Mediante partiendo de sonidos más simples. ¿Sí?
En este caso los intervalos de tiempo son bastante grandes, por lo que no se interpreta como una síntesis aditiva, sino simplemente como un montón de cosas que están sonando y punto. Pero si yo achicara esos tiempos, acá tengo un patch que hace justamente eso, es exactamente lo mismo, con la diferencia de que en vez de utilizar estos valores, yo utilizo intervalos de tiempo mucho más chicos, ¿sí? Fíjense que si ahora yo le doy al play, ya toda esa suma de un montón de señales simples termina generando una sonoridad, en este caso completamente caótica y cacofónica. Pero bueno, ya se percibe como un sonido, formado por un montón de cosas random en el medio, pero es un solo sonido. Esto quizá conceptualmente es más parecido a lo que conocemos como síntesis granular que aditiva, pero bueno, parte del concepto de síntesis aditiva. Pero bueno, por ahora vamos a cerrar el video acá y seguimos en el siguiente con síntesis sustractiva. Chau, chau.